La plaza seguía oliendo a tierra húmeda después de la tormenta de la madrugada. Las campanas de la iglesia de San José habían dejado un eco dorado que todavía vibraba en las paredes encaladas cuando Alejandro cruzó la calle con la bolsa al hombro y la mirada puesta en ningún lugar. Su sombra se alargaba sobre los adoquines y en el aire quedaba el rastro dulce del incienso que alguien había encendido a la noche anterior en el altar. No había prisa en sus pasos. Había una especie de cansancio hecho hábito en la manera en que sujetaba la correa de la bolsa, como si esa cuerda atara también un pasado que ya no quería cargar. Antes de continuar, te invito a quedarte hasta el final de esta historia. Si lo que escucharás tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like para que más personas puedan encontrar consuelo y esperanza en relatos como este. Alejandro había crecido bajo la luz tibia de las velas y la presencia cotidiana de la imagen de la Virgen en la sala de su casa. Su madre Rosa tenía una devoción silenciosa. A las 7 de la noche encendía una vela pequeña junto a la foto, murmuraba un ave y cerraba los ojos como quien guarda un tesoro. Pero con los años, esa relación con la fe se fue haciendo áspera entre ellos. La ciudad y las oportunidades habían soplado sobre la juventud de Alejandro. La iglesia le pareció a veces un lugar de voces antiguas y promesas que no resolvían las urgencias de su vida. Se fue, primero con retrasos, después con ausencia y al final se marchó por semanas enteras. Cuando regresó a casa, la tensión se hizo visible en la voz de su madre, en el silencio al pasar por la cocina, en el modo en que el padre, Jaime, evitaba mirarlo a los ojos. La noche en que todo cambió, la discusión había sido larga y llena de rustidos de muebles y puertas que golpeaban. Alejandro salió de la casa con la bolsa y la sensación de que aquella puerta ya no le pertenecía. Caminó hasta el sendero que lleva a las afueras del pueblo, el mismo sendero que cruza el puente de madera y abre al campo donde el viento suele susurrar promesas a quien quiera escucharlas. No buscaba destino, buscaba espacio para respirar. Mientras tanto, Rosa se quedó de pie frente a la imagen de la Virgen en la pequeña capilla de San José. La capilla era modesta, un altar de madera, la imagen con su manto azul, un paño bordado que alguien había dejado la semana pasada y decenas de velas en diferentes estados de consumición. Rosa puso otra vela, temblorosa, como quien deposita una ofrenda en el mar. Su plegaria fue simple y repetida, una de esas súplicas que no buscan contratos, sino compañía. «Madre mía», susurró, «no pido milagros, solo que él encuentre paz, que vuelva a querer lo que es bueno. Si no puedes cambiar su camino, sosténme a mí para no caer». La vela proyectó sombra sobre las manos arrugadas. Al lado, el aire movió una cortina y entró un olor a lluvia lejana. No fue un relámpago ni una visión deslumbrante. Fue una sensación de calor que hacía cosquillas en la nuca, como si alguien hubiera pasado la mano por detrás de su cabeza. Rosa cerró los ojos y por un instante creyó sentir la presencia de otra calma, no suya, no humana. No se atrevió a decirlo en voz alta, solo oró más fuerte, con la voz quebrada. En el pueblo, los rumores crecen como las hierbas, primero tímidos, después visibles de lejos. El padre Miguel, párroco de San José, supo de la ausencia de Alejandro por la mirada apagada de Rosa y por una vecina que vino a decir que había visto al muchacho caminar hacia el puente a las 3 de la tarde. Con voz tranquila, el padre Miguel cruzó la plaza y habló con Rosa. No juzgó, no dio sermones, le ofreció compañía, una mano en la espalda. Le pidió permiso para encender una vela en la iglesia por Alejandro y por todos los jóvenes que andaban extraviados. Rosa aceptó y con cada vela la capilla fue llenándose de pequeñas columnas de luz.
Alejandro no notó la cadena de velas en la capilla, ni las oraciones que la noche tejía por él. Se detuvo junto al puente y miró el río. Aguas viejas y pacientes, pensó. Su reflejo temblaba en la superficie. Recordó la última pelea con su padre, palabras afiladas, acusaciones que dolieron y se volvieron cuchillas. Recordó las manos de Rosa buscando las suyas en la mesa, pidiendo sin pedir, y sintió una punzada que no sabía nombrar. Respiró hondo y murmuró hacia el cielo, o hacia el río, o hacia la nada. «Si estás, te necesito», fue lo que dijo en voz baja. «Si alguien escucha, haz que me encuentre lo que perdí». No supo por qué, pero en el instante en que pronunció esas palabras, una brisa arrastró hasta él el olor familiar de la cocina de su casa, el aroma del pan recién hecho, la mezcla de café con canela. Fue un recuerdo quizá, fue también la sensación de que algo había cambiado en el aire. Alejandro cerró los ojos por segundos y, sin comprender cómo, encontró una calma distinta, no la que otorgan las soluciones, sino la que viene de saber que no se está totalmente solo. Al día siguiente, la plaza se llenó de jóvenes. Carla y Roberto, Miguel y la hermana de Roberto, Lucía, se habían juntado en la esquina frente al kiosco. Había un murmullo en el grupo. «Una vigilia», dice alguien, «una señal en la capilla», dice otro. Carla, que trabajaba en la panadería y había sido amiga de Alejandro desde la infancia, habló con la voz cargada de decisión. «Tenemos que buscarlo», dijo. «No podemos dejar que se vaya así, sin un lugar donde apoyarse». Roberto frunció el ceño. Él había sido uno de los más escépticos, de los que pensaban que los problemas se resolvían con distancia. Pero algo en los ojos de Carla le contagió urgencia. Miguel, siempre más sosegado, propuso que fueran primero a hablar con el padre Miguel para organizar una pequeña búsqueda, no como patrulla moral, sino como gesto, acompañarlo, ofrecerle compañía, recordarle que había una comunidad que no lo dejaba solo. Alejandro, mientras tanto, pasó la noche en una pensión en las afueras. No quería confrontaciones, pero la soledad tiene manera de abrir grietas y, al amanecer, una mezcla de cansancio y culpa lo empujó a volver al pueblo. No regresó a la casa, su orgullo aún sostenía ciertos muros. Caminó, sin plan, y terminó en la plaza donde vio el grupo reunido. Al verlo, Carla corrió a su lado y lo abrazó sin preguntas. «¿Dónde estabas?», preguntó ella, apretando los hombros con fuerza. «No lo sé», respondió Alejandro. «Me fui, pensé que necesitaba aire». Carla soltó una risa que no era alegre. «Tu madre no deja de encender velas», dijo. «Dice que reza por ti todas las noches». En la manera en que dijo «tu madre», Alejandro sintió que una pared se desmoronaba. No volvió a entrar a la casa. Era como si la puerta se hubiera convertido en un umbral de vergüenza. Pero esa tarde, cuando el sol bajó y la plaza quedó teñida de naranja, aceptó seguir a Carla hasta la capilla. No era para reconciliarse, se dijo, era solo por cortesía. Al cruzar el umbral de San José, una corriente de aire movió las hojas de los libros de cánticos, y la luz de las velas se alargó en sombras danzantes. La imagen de la Virgen parecía mirar hacia la puerta, como si esperara a alguien. Rosa estaba allí, con las manos juntas, los ojos hinchados por la vigilancia nocturna. Al verlo, su rostro se iluminó de una manera que Alejandro no había visto en años. No era triunfo, era alivio. Se acercó sin palabras, y ella tomó su mano como quien retira un hierro caliente. No hubo reproche, solo una ternura que desarmó su orgullo. «Hijo», murmuró Rosa, ven a casa». Las palabras cabían en el silencio. Alejandro intentó hablar, pero la voz le tembló y no salió.
Cuando por fin logró decir algo, fue una disculpa torpe, pobre, como una moneda gastada. Su madre lo aceptó igual. No hubo grandes discursos en la capilla, sino una oración compartida. El padre Miguel les tomó las manos y dijo una plegaria que no condenaba ni justificaba, solo pedía paz. Y sin embargo, la vida no se arregla con un abrazo. Afuera, la plaza seguía respirando los mismos problemas: la falta de trabajo, las deudas, la burla de algunos vecinos cuando un hijo se aparta de los caminos esperados. Lo que cambió fue la dirección del paso de Alejandro. Ya no era huida, sino regreso con dudas y disposición a escuchar. Y la comunidad, al verlo, comenzó a tejer alrededor suyo una red de servicios pequeños. Un trabajo en la carpintería que el tío de Carla ofreció, una charla con el padre Miguel sobre proyectos para jóvenes, una invitación de Roberto para participar en las reuniones que estaban organizando. Las reuniones empezaron siendo tímidas. Unas cuantas sillas en la casa parroquial, té caliente, platos sencillos compartidos, personas con historias diversas. Algunos habían dejado la fe por tiempo, otros nunca la habían sentido. Entre ellos, Alejandro escuchó testimonios que no buscaban convencer, sino mostrar caminos. Miguel contó su propia noche de deriva, cuando creyó que la vida no tendría sentido. La hermana de Roberto habló de cómo la oración había sido abrazo en el duelo. Cada testimonio abría una grieta en el silencio de la vida de Alejandro, y poco a poco él empezó a hablar también, no para dar lecciones, sino para decir sus miedos: miedo a no ser suficiente, miedo a repetir errores, miedo a decepcionar a quienes lo querían. En una de esas noches, mientras la lluvia golpeaba el techo de zinc, el grupo organizó una vigilia en el parque central. Llevaban velas y mantas, la gente del pueblo se fue sumando. Rosa caminó con paso lento pero firme, llevando una vela tremolante, como quien lleva una esperanza que se niega a extinguirse. La vigilia fue sencilla: cantos, silencio, alguien compartiendo un milagro pequeño que había ocurrido en su vida recientemente. No se trataba de prodigios ostentosos, sino de cosas humildes: una reconciliación, una comunidad que se organizó para ayudar a una familia, el trabajo encontrado por un joven que ahora podía pagar el alquiler. Cuando llegó el turno de Alejandro de hablar, el aire se volvió denso. Se apoyó en la voz de los demás para decir lo que sentía. No buscaba redención pública, buscaba claridad. Habló de su orgullo, de la manera en que la ciudad lo había cegado con promesas fáciles, de cómo había confundido autonomía con soledad. Fue honesto y breve. Al finalizar, se sentó y miró a su madre. Ella le sonrió con esa paz que no es indiferente al dolor. La noche avanzaba y en el parque las nubes comenzaron a moverse con rapidez. Un grupo de jóvenes comenzó a cantar una oración a la Virgen, arrastrando la melodía como si la luna misma quisiera aprenderla. De pronto, como si algún telón invisible se corriera, una ráfaga de viento trajo un olor que ninguno de ellos supo identificar con certeza, mezcla de flores que hasta ese momento no florecían en el pueblo y del pan recién horneado de Carla. La gente volvió la mirada hacia el cielo. Sobre las farolas mudas, la humedad de la noche formaba pequeños prismas que al recibir la luz intermitente del poste destellaban en colores suaves. No hubo trompetas en el cielo, ni voces que hablaran en el viento. Lo que aconteció fue más sutil. Una franja de luz se coló entre las nubes y tocó la plaza. Para algunos fue un milagro, para otros un fenómeno natural. Para los que tenían el corazón abierto,
Fue como si esa luz hubiera recorrido el sendero entre el puente y la capilla, tocando a cada persona con una calma distinta. Algunos sintieron calor en las manos, otros el recuerdo de una caricia de la infancia. Rosa cerró los ojos y murmuró un Ave María sin ruido. Alejandro, al sentir esa luz en su rostro, pensó en su madre, en las velas y en las pequeñas cosas que no había visto. La constancia de alguien que ora aunque no vea resultados inmediatos. Al terminar la vigilia, varias personas compartieron que habían sentido algo que no sabían explicar, una paz que no médicamente se puede medir, pero que existió en ese momento. Lo llamaron señal, lo nombraron milagro. No porque su suceso fuese espectacular, sino porque la experiencia colectiva se hizo puente para la reconciliación. Pablo, un anciano que rara vez hablaba, dijo con voz ronca: «No sé si fue la Virgen, la naturaleza o la suerte. Solo sé que algo me permitió volver a abrazar a mi hijo después de 20 años sin verlo». En los días posteriores, la historia se abrió camino por conversaciones domésticas, por miradas cambiadas en la tienda del pueblo, por gestos pequeños que antes no se daban. Alejandro empezó a ayudar en la parroquia, no como penitencia, sino como forma de aprender a sostener. Acompañaba a Rosa a prender velas, se ofrecía para mover sillas, para llevar agua en las reuniones. Empezó a escuchar más que hablar y a dejar que otros le sostuvieran sin sentirse débil por recibir ayuda. Carla y Roberto consolidaron un grupo de jóvenes que se reunía semanalmente para proyectos: recoger la basura del sendero, organizar un taller de carpintería para quienes quisieran aprender un oficio, visitar a las familias mayores que no podían salir. Lo que antes era vergüenza se transformó en servicio, una manera de retribuir la acogida que él había recibido cuando regresó. El pueblo, que había visto tantas historias rotas, celebró los progresos como quien festeja la siembra que al fin comienza a brotar. La madre de Roberto, que había sido muy crítica al principio, confesó en voz baja que le había costado creer en los cambios, pero que ahora veía en Alejandro una constancia que le devolvía la esperanza. El padre Miguel, por su parte, cuidó de que las acciones no se quedaran en gestos aislados. Organizó una pequeña comisión que acompañaba a las familias en crisis, creando una red de atención que incluía conversación, apoyo material y oración comunitaria para quien lo necesitara. Una tarde, cuando el sol bajaba y la plaza se llenaba de sombras largas, Alejandro fue con su madre a un puente cercano. Se sentaron en la baranda de madera y escucharon en silencio el murmullo del río. Rosa lo miró con ternura y le comentó, casi en voz de sorpresa, que no había sido la luz del otro día lo que cambió todo, sino la constancia de muchas manos rezando, acompañando, tocando vidas. Alejandro asintió. Sus ojos estaban más claros. Había cierta paz que no parecía frágil. «Creo que algo nos tocó a todos», dijo él. «No sé si fue un milagro como en las historias grandes, pero sí fue un giro que nos obligó a mirarnos». Rosa apretó su mano. «Si fue la Virgen, si fue la suma de nuestras oraciones, no importa», respondió. «Lo que importa es que ese cambio nos encuentre dispuestos a seguirlo». En la plaza, poco a poco, comenzaron a aparecer más proyectos: una pequeña biblioteca en la casa parroquial, talleres de oficios, una guardería improvisada en la que las madres del pueblo se turnaban para cuidar a los niños mientras otras trabajaban. Alejandro empezó a colaborar y a liderar grupos de jóvenes. Cada gesto era una respuesta a la mano que él había recibido cuando más lo necesitó. La reconciliación con su padre se construyó con tiempo, con conversaciones largas y con actos de servicio compartidos en la carpintería. No fue un acto único, sino una serie de pequeñas suturas diarias. Y la imagen de la Virgen en su manto azul,
quedó en el centro de la casa de Rosa como memoria de aquello que había hecho que una familia y una comunidad se volvieran a enhebrar. Para muchos, la luz en la vigilia fue un signo, para otros, un momento de gracia. Para Rosa, fue la confirmación de una fe que no exige pruebas, sino compañía. A medida que la vida retomaba su pulso normal, la historia de Alejandro y la vigilia se convirtió en testimonio que se contaba en las reuniones, no como elevación de un santo, sino como ejemplo de cómo la intercesión, la constancia de la oración y la cercanía comunitaria pueden ser instrumentos de reconciliación. Alejandro, parado frente a un grupo de jóvenes en la casa parroquial, repetía a menudo una frase que había aprendido en la experiencia. La fe no borra las dificultades, nos da manos para atravesarlas. La labor no terminó con un solo gesto, la comunidad mantuvo su compromiso. Se organizaron jornadas de limpieza, talleres y espacios de escucha. Y cada cierto tiempo, en la noche en que la plaza se llenó de velas, se reunían para recordar que algo, quizá la Virgen, quizá un conjunto de corazones abiertos, había intervenido para que una familia recuperara la paz. El camino no fue lineal, pero la dirección cambió. Alejandro aprendió que la fragilidad no es debilidad cuando se reconoce, que pedir ayuda es también forma de valentía, y que la intercesión de quienes aman puede convertirse en puente para quienes se han perdido. Rosa siguió encendiendo velas, aunque ya no lo hacía desde la desesperación, sino desde la confianza de que la oración y la comunidad podían sostener cambios pequeños que, sumados, transforman la vida cotidiana. En el pueblo, en la capilla y en la plaza, quedó la memoria de una noche en que la luz atravesó las nubes y obligó a mirar de frente aquello que estaba roto. No fue un espectáculo ni una noticia que se pudiera repetir sin desgaste. Fue, sobre todo, una experiencia compartida que enseñó a mirar con otros ojos y a tender manos donde antes había muros. Y en el corazón de Alejandro quedó la certeza de que, cuando la familia reconoce su fragilidad y la comunidad pone manos para ayudar, la intervención de lo divino se hace presente en gestos concretos, perdones, abrazos, trabajo compartido, velas encendidas en noches de vigilancia. Pasaron los meses como quien cose paso a paso una prenda que debe quedar firme. La vida del pueblo no dejó de latir, se llenó de ruidos nuevos y de rutinas tejidas con manos antes dispersas. La biblioteca en la casa parroquial se convirtió en un punto de encuentro donde los niños hojeaban libros prestados entre risas, las mujeres tomaban apuntes en los talleres de oficios y los hombres, muchos de ellos de la carpintería, traían sus herramientas para compartir trucos y paciencia. El olor a papel viejo y acerrín se mezclaba en las tardes y la capilla siguió siendo el corazón donde se reunían voces y silencios. Alejandro se movía entre esos espacios con la naturalidad de quien aprendió a sostener una vela sin que el soplo lo apague. A veces llegaba temprano a la plaza para ayudar a ordenar las mesas usadas en las jornadas. Otras veces corría una frazada para que alguien durmiera la siesta. Siempre había una mano, una palabra que ofrecía. Su rol cambió de víctima a facilitador. Enseñaba a los jóvenes a lijar, a medir con calma, a reparar puertas. Les contaba historias en las que la paciencia no era un mandato, sino una lección aprendida con la espalda y con el corazón. Rosa, por su parte, dejó de vivir en la urgencia constante y encontró un ritmo sostenido. Seguía encendiendo velas, pero ahora las prendía con la tranquilidad de quien agradece. Sus visitas a la capilla eran pausadas, oraba, conversaba con las mujeres que buscaban consejo y cuidaba de la pequeña cocina comunitaria donde algunos días se repartían sopas calientes. Aquel manto azul que había colgado en la sala de su casa no era ya la única reliquia. También colgaban tarjetas, manos dibujadas por niños y una foto gruesa donde las sonrisas se habían recompuesto. La reconciliación con su padre prosiguió como una costura que a veces se afloja y hay que volver a pasar la aguja.
Él no era hombre de muchas palabras. Se contenía, miraba al suelo, entraba en la carpintería y obsequiaba una herramienta o un gesto. Hubo noches de silencio tenso y otras de charla simple, la memoria de un viejo oficio, el comentario sobre un clavo que no encaja, la risa al recordar un detalle insignificante que antes hubiera pasado por alto. Poco a poco, los diálogos lograron capas más profundas. No se exigieron grandes declaraciones, solo actos sostenidos. Fue suficiente. Conforme la tranquilidad volvía a su cauce, los proyectos crecieron en ambición. Un grupo de mujeres propuso convertir la guardería improvisada en un espacio más sólido. Los jóvenes pensaron en un programa de becas internas para que quienes quisieran estudiar no tuvieran que irse del pueblo. Se formó una pequeña cooperativa de carpintería con la intención de hacer muebles para la biblioteca y para la venta en ferias regionales. La idea de hacernos cargo se pegó como un estribillo. Si alguien tenía algo, lo compartía. Si alguien sabía cómo, enseñaba. Hubo también quienes miraban con escepticismo, hombres que dudaban de que cambiaran las cosas, vecinos que creían que era cuestión de tiempo hasta que la costumbre volviera a su viejo cauce. Pero las manos persistieron y con ellas la esperanza. Alejandro entendía que la fe que nacía en la vigilia debía transformarse en disciplina cotidiana. Por eso insistía en reuniones cortas, en dar responsabilidades pequeñas y en celebrar cada avance, por mínimo que fuera, con pan compartido y una oración. Una mañana de otoño, sin que nadie lo esperara, una tormenta se formó en las montañas y bajó con furia. Llegó en la madrugada. Un viento que aullaba, lluvia como vidrio sobre las tejas y ríos de agua que bajaron de las lomas. El arroyo cercano, que siempre había sido discreto, se desbordó en pocas horas. Los caminos se tornaron ríos de lodo. La plaza, donde tantas veces se habían encendido velas, recibió la embestida del agua. Las bancas flotaron, los maceteros se volcaron y la guardería, esa casa prestada con alfombras y mantas, sufrió el impacto del lodo y de una tabla que cedió bajo el peso del agua. La alarma despertó a la comunidad. Vecinos que vivían en la periferia llegaron con linternas. Otros en botas de goma llevaron cuerdas y cobijas. La iglesia abrió sus puertas para quien necesitara cobijo. Las manos que habían aprendido a rezar ahora se aplicaban en rescatar colchones, en secar libros, en sacar del barro juguetes empapados. Alejandro no necesitó órdenes. Corrió, ayudó a levantar el portón de la carpintería para poner a salvo las máquinas. Llevó a la señora Marta, que vivía sola y se había quedado sin techo en su cuarto tras la filtración, a la capilla. Su padre, con las manos todavía curtidas de serrín, estuvo ahí también, hombro con hombro. Su silencio era operario, su mirada un reconocimiento. La noche fue larga. Hubo un momento cuando el agua amainó y solo quedó el rumor de gotas que se filtran por canaletas, en que la plaza parecía un paisaje devastado. Las velas, tantas veces encendidas, se apagaron por la lluvia y quedó un olor a barro y madera mojada. Rosa, que había pasado horas acompañando a vecinos, regresó a la capilla y se arrodilló frente al altar. No elevó grandes palabras, pronunció un canto breve, unas cuentas de rosario con manos que temblaban de cansancio y de emoción. Alejandro la miró y entendió la dimensión de la labor. No bastaba con ofrecer talleres o construir muebles. Sostenibilidad implicaba previsión y capacidad de respuesta. Al amanecer, cuando la tormenta era solo un rumor en los techos, la comunidad se reunió para evaluar daños. Las ideas eran buenas, pero requerían recursos y conocimientos que el pueblo no tenía de inmediato. No podemos depender solo de resignarnos, dijo la señora Marta, con una claridad que sorprendió a todos. Hemos aprendido a sostenernos, sí, pero también tenemos que aprender a prevenir. Si este pueblo se organiza, podemos evitar que una tormenta nos vuelva a dejar sin lo que cuesta tanto conseguir.
fueron palabras que prendieron una discusión seria. Algunos pensaban en solicitar ayuda a la municipalidad vecina. Otros, desconfiados, preferían gestiones propias. Alejandro escuchó, midió y propuso una solución intermedia: armar una comisión temporal que se encargaría de buscar asesoramiento técnico y gestionar fondos sin perder la autonomía. Para evitar las palabras huecas, propuso un padrón de trabajo donde cada familia pusiera lo que podía: mano de obra, materiales o una pequeña suma según su posibilidad. La comisión tendría representantes de la capilla, de la cooperativa, de las madres de la guardería y de los jóvenes. Así, el esfuerzo sería plural y la responsabilidad compartida. Esa noche, antes de que el pueblo se replegara en un cansancio profundo, se encendió una vigilia pequeña. No buscaba repetir la luz milagrosa de la otra vez. Era una vigilia práctica, de agradecimiento por lo que se había salvado y de petición por lo que había que rehacer. Las velas, aunque menos en número, brillaron con un fulgor sereno. Rosa habló de gratitud y de mirada hacia el futuro. Su padre sostuvo la vela con firmeza y por primera vez frente al grupo dio las gracias en voz alta a quienes lo habían ayudado. Alejandro, con las manos un poco doloridas, sintió que la comunidad había subido otro escalón. Ya no solo se reunían para consolarse, sino para planear y prevenir. A la mañana siguiente, la plaza mostraba señales de esperanza. El barro barrido, las mesas reparadas, la guardería cubierta provisionalmente con lonas que alguien había traído de la ciudad cercana. El río volvía a su curso, algo más bajo, con restos de ramas y hojas que quedaban como una lección visible. Se empezó a organizar la lista de materiales para levantar el muro de la guardería y para reforzar la orilla del arroyo. La cooperativa de carpinteros, con el taller improvisado, anunció que dedicaría 2 días a fabricar muebles para la biblioteca usando maderas recicladas. Los jóvenes se comprometieron a reparar los caminos en ruta a las huertas para que nadie quedara aislado la próxima vez que el cielo se tomara la noche. En medio de todo ese activismo, Alejandro vivía un conflicto interior que apenas sabía nombrar. Le ofrecieron, por una gestión que hizo un conocido durante las jornadas, la posibilidad de participar en un curso en la ciudad sobre gestión comunitaria. Sería una semana de aprendizaje intensivo. La idea lo atraía: aprender técnicas, traer recursos, profesionalizar lo que el pueblo estaba haciendo con el corazón. Pero la posibilidad implicaba ausentarse de su casa y de la plaza por varios días, justamente cuando la reconstrucción pedía manos firmes. Rosa, observándolo con la prudencia de quien ha levantado cenizas, lo miró y no dijo de inmediato si estaba a favor o en contra. Conocía la tensión entre aprender para servir y huir de la necesidad inmediata. «Si te vas», dijo ella en voz baja, «asegúrate de que algo aquí siga en pie sin ti. No porque no confiemos, sino porque las enseñanzas no se valen si no quedan sembradas en la gente». «Si me quedo», respondió Alejandro, con la honestidad de quien no quiere que la culpa le sea un peso, «quizá pierdo la oportunidad de traer herramientas que nos hagan menos frágiles». Ambos callaron, no buscando una decisión rápida. En el pueblo había una nueva madurez. Se tomaban las decisiones en conjunto, y cada cual debía aceptar que la vida no pedía héroes, sino corresponsables. La reconstrucción se convirtió en escuela de práctica. Hubo momentos de frustración, cuando el barro volvía a la zanja recién limpiada o cuando el techo cedió otra tabla, y otros de triunfo sencillo, como cuando los niños volvieron a la guardería y encontraron mesas nuevas y blancas hechas por manos que antes solo conocían el trabajo solitario. El esfuerzo les dio a todos la ilusión de que podían, de verdad, cambiar su realidad. Pero la naturaleza seguía siendo impredecible. Una nube negra que parecía surgir de la sierra invitó a la vigilancia otra vez. Aquella sensación de tensión, el temor de que lo reconstruido fuera efímero, se coló por las rendijas de la confianza colectiva.
Rosa, Alejandro y su padre se reunieron en la madrugada para organizar turnos de vigilancia y revisar las tomas de agua. No era por desconfianza, era por responsabilidad. La noche anterior a la posible lluvia, la plaza quedó ocupada por una guardia de objetos clave: lonas, herramientas, sacos de arena. La mañana llegó con un cielo plomizo y un viento que olía a ozono. En la distancia, las montañas estaban cubiertas por una capa densa que prometía mucha lluvia. Alejandro, con el abrigo en los hombros y las botas embarradas, miró a su pueblo como quien observa a una familia antes de que empiece una prueba. Había miedo, sí, pero también la convicción de que aquella vez no estaban solos. Habían ensamblado una experiencia colectiva que, aunque frágil, era real. Mientras la primera gota gruesa golpeaba la lona de la guardería, Alejandro recordó la primera vigilia, la luz en la noche, la plegaria que despertó manos dormidas, la presencia de la Virgen que para muchos había sido el símbolo. Pensó en la frase que repetía en las reuniones: la fe no borra las dificultades, nos da manos para atravesarlas. La repitió en voz baja, como un amuleto. Sus dedos temblaron al ajustar una cuerda, no por el miedo, sino por la emoción de saber que una comunidad había aprendido a sostenerse. La lluvia empezó como un rumor y luego se hizo consigna. Y cuando la tormenta vino con fuerza, esta vez encontraron en la experiencia previa una ventaja. Los sacos de arena puestos en lugares estratégicos, las lonas bien aseguradas, los vecinos pendientes en la radio de pilas que alguien había traído. No pudieron impedir que el arroyo volviera a subir, pero sí mitigaron sus efectos. La guardería resistió mejor, la biblioteca quedó elevada temporalmente y la carpintería protegió las máquinas más valiosas. La diferencia entre la primera y la segunda vez radicó en la previsión, en la red de referencia que ya no dependía únicamente del milagro, sino del trabajo sostenido. Al finalizar la tormenta, la plaza mostraba señales de batalla: ramas rotas, hojas desgajadas, algunos postes inclinados. Pero también había señales de victoria. El muro provisional donde antes había un hueco, la guardería con su techo reforzado y la biblioteca con esterillas secas y libros cubiertos con plástico. Los niños volvieron a jugar en la esquina, mojados pero contentos. La comunidad respiró hondo. En esa mañana de poslluvia, Alejandro observó a Rosa conversando con su padre y a Marta repartiendo pan. Pensó en el curso que podía tomar en la ciudad y en la responsabilidad de formar a otros para que la experiencia no dependiera de una sola persona. Su corazón no pedía heroísmo, pedía sentido. Entendió que la verdadera victoria no era reconstruir la plaza una y otra vez, era construir la capacidad de evitar que la plaza se rompa. Y esa tarea, reconoció, requería tiempo, aprendizaje y también dejar que otros lideraran. Antes de que el sol se alzara del todo, se juntaron en la capilla. No hubo grandes oraciones, solo agradecimientos y propuestas concretas. Se decidió que la vigilia del año siguiente no sería solamente un acto de memoria, sino un día dedicado a la prevención y la solidaridad, limpieza de arroyos, mantenimiento de techos, revisión de caminos. Quedó en manos de la comisión preparar un plan que incluyera enseñanzas del curso de gestión comunitaria que Alejandro aún no había decidido tomar. El pueblo había cambiado de rumbo. La experiencia de la luz y de la noche, donde las manos se habían entrelazado, se convirtió en un rito que ahora sabía mirar también el mañana. Alejandro, en silencio, tomó la decisión de pedir el permiso para asistir al curso. No lo veía como una fuga, sino como una inversión en saberes que podía traer de regreso con humildad. Rosa, con una sonrisa que contenía algo de pena y mucho de orgullo, asintió. Su padre, callado, dio una palmada que selló lo dicho. Era el principio de otro ciclo,
no de garantías, sino de formación. Cuando todos salieron al sol que empezaba a romper las nubes, la plaza mostró un brillo húmedo. Las hojas brillaban y el manto azul en la casa de Rosa centelló con gotas. Alejandro miró alrededor y sintió que la comunidad ya no era una suma de individuos rotos, sino una red que se sostenía, a veces con hilo fino, pero resistente. Había trabajo por delante, tareas que pedían manos y cabezas. Tenía la sensación de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras los vecinos empezaban a organizar las labores del día, un hombre llegó por el camino polvoriento con un sobre en la mano. Venía del municipio. Su presencia despertó expectativa, traía noticias que podrían ayudar a financiar el plan de prevención, pero también exigía papeleo y gestiones que el pueblo no conocía del todo. Alejandro se adelantó, dispuesto a escuchar, consciente de que esa tarde tendría que decidir si tomaba la oferta del curso en la ciudad y, si lo hacía, cómo dejar el liderazgo en manos de otros para que la experiencia no se perdiera. La decisión, pensó, ya no le pertenecía solo a él. Era colectiva como todo lo construido hasta entonces. Se encaminó hacia el hombre, mientras Rosa lo observaba desde la puerta de la capilla y supo que la siguiente etapa pediría nuevos ritmos, más aprendizaje y sobre todo la capacidad de confiar. El hombre del municipio saludó con la cabeza y deslizó el sobre la mesa de madera de la capilla como si fuera una moneda que cambiara de manos en un mercado. Tenía el rostro curtido por el sol y un sello húmedo en la solapa del sobre que resonó, breve y serio, cuando Alejandro lo abrió. Dentro había cartas, formularios y una hoja con números y condiciones. No eran promesas fuera de lugar, era ayuda con nombre, montos y plazos, pero también había requisitos, informes, visitas periódicas y una lista de documentos que el pueblo debía presentar para acceder a los fondos. «Es para apoyar el plan que me han contado», dijo el hombre. «Hay recursos para obras menores, material para limpieza y también una partida para capacitación. Pero tendrán que asumir la contabilidad, hacer informes trimestrales y designar a una persona de contacto en quien podamos confiar para recibir notificaciones». Una mirada se fue de él a Alejandro, como si el sobre pudiera pesar sobre un hombre y sobre un pueblo a la vez. Alejandro tomó la hoja, la sintió áspera y pensó en las palabras que ya había dicho en silencio: no huir, invertir, volver. «No vamos a firmar a ciegas», replicó Rosa, sin levantar la voz. «Queremos que lo que entre aquí sea para nosotros y no para intereses que no entendemos». El hombre asintió con respeto. «Lo entiendo. Puedo dejar los formularios para que los revisan. Si quieren, puedo volver en 3 días con un funcionario que explique cada punto». Marta se quedó en silencio por un instante, como midiendo la cantidad de cosas que ya se hacían con las manos y las pocas que se sabían hacer con papel. «Que venga», dijo finalmente, «y traiga copias, que nos enseñe a llenar los formularios. Si vamos a recibir algo, también aprenderemos a cuidarlo». Se formó una discusión serena pero firme. Unos vecinos temían que la ayuda viniera con condiciones que terminarían por dirigir la obra, otros que sin esa plata se quedaría todo en palabras. Entre medias estaba Alejandro, sintiendo que la decisión rescolдaba en más de una mano. Propuso un camino medido: aceptar la visita del funcionario, armar un equipo que aprendiera a gestionar los papeles y designar un pequeño comité representativo para firmar, siempre con actas y testigos. La propuesta incluía algo que le dolía y le aliviaba a la vez. Mientras él fuera a la ciudad al curso, la coordinación del día a día quedaría en manos del comité. No lo dijo en tono de despedida, sino en tono de trabajo. Rosa se acercó y tomó su mano. No eran grandes gestos, su tacto era más bien de pacto cotidiano.
Su padre se recostó en la puerta de la capilla y, sin hablar, deslizó una libreta pequeña hacia Alejandro. Hojas gastadas, tapa de cuero, bordes con manchas. Era su cuaderno de apuntes, dijo el hombre con voz quebrada, más para sí mismo que para los demás. Lleva esto, apunta todo y tráelo de vuelta. La libreta se sintió como una promesa diminuta. Alejandro la guardó en el bolsillo interior de la chaqueta, donde aún latía el recuerdo de la noche anterior y el olor a humo de la madera. Para él, la capacitación no era solo adquirir técnicas, era aprender a poner en palabras y en planos aquello que hasta entonces se había hecho con improvisación y fe. Durante los días siguientes, la capilla se transformó en aula y en oficina. El funcionario regresó y, con paciencia, explicó partidas, evidencias fotográficas, actas y quién podía firmar. Al principio las palabras sonaron a idioma extraño: rendición de cuentas, plazo de ejecución, certificados. Pero las mismas manos que habían levantado sacos de arena y reparado techos comenzaron a aprender a solicitar cotizaciones, a pedir facturas y a enviar copias. Marta, que manejaba la despensa con orden, fue elegida secretaria provisional por su rigor. Un joven del pueblo, Tomás, mostró destreza con las cuentas y aceptó ser tesorero. Rosa se ofreció a hacer el enlace con las madres y la guardería. Alejandro, con modestia, insistió en que su nombre quedara solo como referente en formación, no como jefe. Hubo resistencias suaves. Algunos mayores temían que el papel sirviera para juntar firmas de los de siempre. Otros, más prácticos, preguntaban cuánta plata entraría y en qué tiempo. La asamblea no tuvo gritos, pero sí preguntas con filo. ¿Y si nos piden pagar personal? ¿Y si el material se va a otra localidad? Cada preocupación obligó a definir reglas: transparencia pública, asamblea mensual para rendir cuentas, elección rotativa de cargos si el fondo lo requería, y multas simbólicas si alguien ocultaba información. Nadie habló de autoridad con ánimo de mandar, sí de reglas para que la ayuda no quebrara la confianza. La primera prueba práctica fue la limpieza del arroyo. El municipio ofrecía equipos, pero la organización del trabajo, los turnos y la logística dependían de ellos. Aprendieron a hacer actas: quién había traído cuántas bolsas, quién había hecho la cotización del transporte, cuánto tiempo se necesitaba para secar el material. Fueron cosas pequeñas y lentas, pero el resultado fue visible. El cauce quedó más libre y los niños pudieron volver a pescar pequeñas caracolas entre los cantos del agua. El día antes de partir hacia la ciudad, la plaza convocó una pequeña ceremonia sin formalidades. Se pusieron sillas bajo un sombrajo y mientras los niños jugaban, se llamó a quienes asumirían roles durante la ausencia de Alejandro. Rosa y Marta se acercaron primero. Tomás sostuvo el cuaderno de cuentas con cierto temple. El padre de Rosa, con los dedos ásperos de siempre, firmó un papel que decía, en pocas palabras, que el pueblo apoyaba el nuevo orden temporal. «Vas a aprender cosas que no caben en una libreta», dijo Rosa en voz baja, «pero asegúrate de escribir cómo se hacen para que aquí no se olviden». Alejandro sonrió con la fatiga de quien sabe que los nervios se esconden en las manos. Empacó pocas cosas: la libreta, una muda de ropa, la foto de la capilla que Marta había hecho con una cámara vieja y que alguien había traído en una memoria USB para hacer copias. La tecnología entraba como herramienta cuando había necesidad. Había un nudo en la garganta, no por miedo a la ciudad, sino por la responsabilidad de dejar lo que se empezaba a sostener en manos de otros. Antes de irse, fue a la casa de Rosa. La encontró en la puerta, atando un hilo en la malla de la ventana para secar una tela. Su padre los miró en silencio y, cuando Alejandro se acercó, le puso la mano en el hombro con la fuerza que dan los años de trabajo. No dijo grandes consejos.
Le ofreció un mate quemado y una palabra que casi no necesitó traducción: vuelve. El amanecer lo encontró con una bolsa al hombro y la libreta al interior. Se despidió de la plaza con la vista fija en el camino polvoriento que llevaba a la carretera. A mitad de la vereda se volvió una vez, vio a Marta repartiendo listas, a Tomás revisando el libro de cuentas, a Rosa que le alzaba la mano. Mientras caminaba, sintió cómo el paisaje se abría y con él la pequeña ansiedad de lo que iba a aprender. No era un viaje de escape, era un viaje con propósito: aprender técnicas de gestión, escuchar a otros pueblos, traer modelos que pudieran adaptarse a la lógica de su plaza. Sabía que la capacidad de transformar un lugar no dependía de lo que él supiera hacer solo, sino de lo que pudiera enseñar y de cuán bien el pueblo pudiera hacerse cargo. La libreta en su bolsillo pesaba ahora menos que la certeza de haber dejado el mando en manos que prometían cuidarlo. El pueblo, por su parte, no se quedó inmóvil. Las jornadas continuaron con ritmos nuevos: reuniones de mañana, limpieza de tarde, guardias nocturnas cuando había lluvia prevista. El sobre del municipio se transformó en tareas cotidianas que exigían paciencia y disciplina.